Otra ventaja que nos dan las subsucesiones y las subsucesiones es que tenemos otra caracterización de lo que es un conjunto compacto. Nosotros hasta el momento tenemos dos o tres en realidad caracterizaciones de subconjuntos compactos del plano complejo. Una es la definición, cerrado y acotado. Otra, la que viene del teorema de Heine-Borel, cualquier cubrimiento por abiertos tiene subcubrimiento finito. Y otra es una que hemos visto en el capítulo de topología que dice, un conjunto es compacto y solo si todo subconjunto infinito tiene un punto de acumulación como conjunto, ¿no? Bueno, ahora vamos a agregar otro criterio de compacidad basado en sucesiones. Un conjunto es compacto si solo si cualquier sucesión en K tiene un punto de acumulación en K. O sea, un conjunto K es compacto cuando sí, solo si yo tomo cualquier sucesión de K y esa sucesión tiene un punto de acumulación en K, es decir, tiene una subsucesión convergente, pero convergente a algo de K. Veamos la demostración. Para la ida, mi hipótesis es que K es compacto y mi tesis es que cualquier sucesión en K tiene un punto de acumulación en K. Entonces, si me piden demostrar que para cualquier sucesión pasa tal cosa, tomo una sucesión cualquiera en K y tengo que tratar de deducir que esa sucesión tiene un punto de acumulación en K. Le vamos a llamar E al campo de variabilidad de la sucesión, es decir, al conjunto de valores que son asumidos por los términos de la sucesión. Hay dos chances, o ese campo de variabilidad es finito o es infinito. Si el campo de variabilidad es finito, recuerden lo que vimos hace un ratito en uno de los ejemplos, tiene que haber alguno de los elementos del campo de variabilidad que se repita infinitas veces entre los términos de la sucesión. Eso quiere decir, tiene que haber una familia tiene que haber un L en el campo de variabilidad y una familia de índices, números naturales, infinita, una sucesión infinita, creciente tal que ZNK es igual a L. Es decir, me fijo en toda la sucesión, supongamos que la tenga anotada Z0, Z1, Z2. Si el campo de variabilidad es finito, tiene que haber un número LDE que aparece infinitas veces, o sea, con frecuencia infinita en las distintas posiciones de los términos de la sucesión. Y por lo tanto, me voy fijando cuáles son los subíndices que corresponden a ese cada vez que aparece ese número L. Eso me permite, por supuesto, armar una subsucesión de la Zn en la cual es constante y por lo tanto converge a L. Así que L es un elemento de E y E es, por supuesto, que E es un subconjunto de K porque el campo de variabilidad más vale que esté contenido en K. Y eso, por supuesto, me está diciendo que SL es un punto de acumulación de la sucesión. ¿Por qué? Porque he identificado una subsucesión constante que tiene un límite, que es el propio L, que está en K. O sea, el caso en el que E es finito es casi trivial. Ahora, si E es infinito, fíjense que E, el campo de variabilidad, es un subconjunto de K porque la sucesión está en K, así que sus elementos son elementos de K. Así que si E es infinito, E sería un subconjunto infinito de K. Y nuestra hipótesis para la idea es que K es compacto. Recuerden que nosotros hemos demostrado en el capítulo de topología que todo conjunto compacto, de hecho, un conjunto es compacto si solo si cualquiera de sus subconjuntos infinitos tiene un punto de acumulación en el conjunto. Así que eso es lo que estamos por aplicar ahora. Si E es infinito, seguro que E tiene un punto de acumulación en K, le vamos a llamar L. Ojo, acá estamos hablando de punto de acumulación del conjunto E.
del campo de variabilidad. Recuerden que la definición de punto de acumulación de un conjunto es que cualquier entorno reducido contiene un punto, pero una de las primeras cosas que hemos visto es que cualquier entorno reducido contiene infinitos puntos del conjunto. ¿Sí? Eso cuando hablábamos de puntos de acumulación de conjunto. Vamos a aplicar eso acá. Vamos a decir, yo puedo mirar el entorno de radio 1 alrededor de SL, del punto de acumulación de E, porque mi idea va a ser construir para la Zn una subsucesión que converja a L. Entonces voy a mirar el entorno de radio 1 alrededor de L. En ese entorno reducido, como L es punto de acumulación de E, en ese entorno reducido hay digamos, algún elemento de E. Los elementos de E son justamente los valores de Zn conforme n varíen los naturales, así que tiene que haber un n0 tal que en ese entorno reducido de radio 1 haya un elemento de la sucesión, un término, le voy a llamar n0 a su índice, o sea, existe n0 tal que L menos el z sub n0 es menor que 1. Ahora voy a pensar en el entorno de radio 1 medio. Ese entorno de radio 1 medio contiene infinitos puntos del conjunto E, por lo tanto voy a elegir alguno, por ser infinito puedo elegir subíndices tan grandes como quiera, particularmente mayor que n0, tal que la distancia desde L hasta Zn1 sea menor que 1 medio, es decir, voy a elegir un término de la sucesión Zn con subíndice suficientemente grande como para que el correspondiente elemento del campo de variabilidad esté en el entorno de radio 1 medio alrededor de L. Y así continuando, para cada k elijo un n sub k mayor que el n sub k menos 1 anterior, tal que el correspondiente término de la sucesión Znk esté a distancia de L menor que 2 a la menos k. Me voy a fijar en el entorno de radio L alrededor de 2 a la menos k. Tiene infinitos términos, infinitos elementos de E, por lo tanto puedo elegir un n sub k con estas características. La sucesión que así formo, por supuesto que va a ser una subsucesión de Zn, porque voy eligiendo los nk en forma creciente estrictamente. Y por supuesto que converge a L porque la distancia entre L y Znk tiende a 0 cuando k tiende a infinito, así que converge a L, por lo tanto L, o sea, ya le he construido una subsucesión a la Zn cuyo límite es L, por lo tanto L es punto de acumulación de la sucesión Zn. Ahora tenemos que demostrar la vuelta, es decir, que si un subconjunto del plano tiene la propiedad de que cualquier sucesión de K tiene un punto de acumulación en K, o sea, cualquier sucesión en K tiene subsucesión convergente en K, entonces el conjunto K es compacto. Caracterización de compacidad en términos de sucesiones. Entonces, lo vamos a hacer también a través de esa propiedad de que verificamos que un conjunto K es compacto si y solo si cualquier subconjunto infinito de K tiene un punto de acumulación en K. Entonces tomemos un subconjunto infinito cualquiera de K. Veamos que ese subconjunto infinito tiene un punto de acumulación de conjunto en K. Para eso vamos a hacer la siguiente construcción. Elijamos cualquier número complejo en E. Es infinito, así que no voy a tener problemas en elegir cualquier número complejo y le voy a llamar Z0, el subíndice, apuntando a construir una sucesión, por supuesto. Pero elijo un número de E y le llamo Z0. Luego, como E es infinito, puedo elegir para cada n mayor o igual que 1 un número
complejo que le voy a llamar Zn que esté en E, pero que no sea ninguno de los que tomé antes hasta n-1. O sea, por ejemplo, elijo Z0 en E, luego elijo Z1 en E que no sea el Z0, luego elijo el Z2 en E que no sea ni el Z0 ni el Z1 y así sucesivamente. Elijo Zn en E que no sea ni el Z0 ni el Z1 ni así hasta el Zn-1. En otras palabras, fíjense que estoy armando un subconjunto de E en el que los elementos tienen un subíndice y el correspondiente elemento no se repite, o sea, ningún ZJ va a ser igual a ningún ZK si J es distinto de K. ¿Se entiende cómo es el criterio, no? Elijo primero Z0 al que me importa, luego Z1 en E que no sea el Z0, luego Z2 en E que no sea ni el Z0 ni el Z1 y así sucesivamente. Siempre lo voy a poder hacer porque esto es un conjunto finito y el E es un conjunto infinito, así que siempre voy a poder hacer esa elección. Ese conjunto, o sea, si ahora pienso en los Z sub J que he ido tomando como una sucesión, va a ser una sucesión en E que es una sucesión en K. Y la hipótesis para la vuelta es que cualquier sucesión en K tiene un punto de acumulación en K. O sea, esta Zn tiene un punto de acumulación, le llamemos L, en K. Así que, fíjense, SL es el candidato a ser punto de acumulación de E. Para eso vamos a ver, tomemos un R arbitrario y voy a pensar en el entorno de radio R alrededor de L. Sabemos, por ser punto de acumulación L de la sucesión Zn, sabemos que el entorno de radio R alrededor de L contiene infinitos términos de Zn. Entonces eso quiere decir que hay un montón de subíndices n para los cuales Zn ya está en ese entorno. La gracia es que voy a elegir un Zn que no sea el L. Yo no sé si L está o no digamos, en el conjunto, en el campo de variabilidad de la Zn. Pero si está, está gracias a que un solo término toma L y por lo tanto, como en este entorno tengo infinitos términos, elijo uno y si por desgracia resulta ser L, bueno, no importa, seguro que consigo otro porque hay infinitos términos que no sea L, consigo otro que no sea L. Así que fíjense, ese Zn está en E, obviamente, y no es L porque así lo elegí, por lo tanto, Zn está en el entorno reducido de radio R alrededor de L, porque está en el entorno de radio L y no es L, así que está en el entorno reducido, está en E y por lo tanto está en E porque cada Zn está en E. Así que Zn está en E y está en el entorno reducido porque no es L y por lo tanto he demostrado que cualquier entorno arbitrario alrededor de L contiene un punto de E. Y por lo tanto SL es un punto de acumulación del conjunto E y E tiene punto de acumulación, que era lo que quería probar para mostrar que K era compacto. Tomé un subconjunto infinito. Vi que ese subconjunto infinito tiene punto de acumulación en K, por lo tanto K es compacto, una de las caracterizaciones de compacto. Hay una relación entre la convergencia de sucesiones y la continuidad de funciones, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Si yo tengo una función que va desde algún subconjunto D de los complejos hacia los complejos y una sucesión en D, por supuesto que las imágenes de los términos de esa sucesión forman una sucesión en el plano W. Es decir, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, eh, yo tengo aquí el conjunto D, ¿sí? El dominio de definición de una función en el plano Z,
Y tengo una sucesión Z0, Z1, esa sucesión sin salirse de D, y así sucesivamente. Por lo tanto, las imágenes de esos elementos, f de Z0, f de Z1, f de Z2, estos van a formar una sucesión, también una sucesión de números complejos. ¿Qué relación habrá entre la convergencia, si es que esta sucesión convergiera, por ejemplo, si la sucesión de los Zn convergiera, la sucesión de las imágenes de los Zn convergerá o no? Bueno, investiguemos eso. Fíjense que entonces nos proponemos investigar la relación entre la convergencia de la sucesión Zn y la de las imágenes de los términos de Zn. Por supuesto que lo vamos a hacer primero a través de ejemplos. Supongamos que la sucesión Zn sea menos 1 a la n, o sea, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y que la función sea función constantemente i, o sea, a todo el plano complejo, acá D es el plano complejo, a todo el plano complejo lo manda a parar al conjunto i. La sucesión Zn no es convergente porque, como les digo, es menos 1, 1, menos 1, 1, que no converge. Oscila entre menos 1 y 1. Pero, sin embargo, la sucesión de las imágenes, ¿quién es? I, todos f de Zn vale i para todo n, por lo tanto es la sucesión constante i. Así que ahí tenemos un ejemplo de una sucesión que no converge, pero que la sucesión de sus imágenes sí converge. Vean este otro ejemplo. Supongamos que tomamos la sucesión menos 2 a la menos n. O sea, digamos sería, va a tener signos alternantes, positivo, negativo, negativo, y ahí es como que tuviera un 2 a la n en el denominador, así que un medio, un cuarto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que la función f de z mande a z, lo transforme, lo asocia a i si es que la parte real de z es mayor o igual que 0, o menos i si la parte real de z es menor que 0. Veamos esto eh, en un dibujo. A ver, lo vamos a dibujar acá arriba. No vamos a perder de vista eso. Y lo vamos a hacer con colorado al ejemplo este. ¿Sí? La sucesión entonces, fíjense, para menos 2 a la menos n menos 2 a la 0 es 1. Luego menos un medio, más un cuarto, menos un octavo y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, se va aproximando a 0 por los dos lados. Pero fíjense que la función manda a i o a menos i dependiendo de si la parte real es mayor o igual que 0 o es menor que 0. Así que a todos los que están acá los va a mandar ahí. Este va a ir ahí, este va a ir ahí, este va a ir ahí. Todos los que estén a la derecha del 0 van a ir ahí. Y los que estén a la izquierda van a ir a menos i. Entonces fíjense, la sucesión menos 2 a la menos n converge a 0. Sin embargo, las imágenes van a estar saltando entre menos i e i. O sea que tenemos una sucesión convergente cuya sucesión de imágenes no es convergente. ¿Sí? Eso es eh, lo que acabamos de decir. F de Zn no converge porque tiene dos puntos de acumulación que son i y menos i. ¿Qué relación habrá entonces entre la convergencia de una sucesión en el dominio de una función
y la convergencia de las imágenes de los términos de esa sucesión a través de la función. La respuesta la da este teorema, que al principio les va a parecer un poquito técnico, pero que en realidad uno lo puede enunciar coloquialmente de manera fácil y acordárselo bien, y que da consecuencia a un corolario importante, da lugar a un corolario importante. El teorema dice, si uno tiene una función definida en algún dominio, un punto de acumulación del dominio y un número L, número complejo. El teorema se propone decir bajo qué condiciones esta función tiene límite L cuando la variable z tiende a b. Y la respuesta es la siguiente. El límite de f de z cuando z tiende a b es L, si solo si cualquier sucesión en d menos b que converja a b, las imágenes de sus términos bajo la función f convergen a L. Eso lo podemos dibujar y con ello vamos a poder ver, digamos, un enunciado más coloquial. Acá tengo una función que va de un conjunto D hacia los complejos. Acá está B, punto de acumulación de D, y acá está L. Sabemos lo que quiere decir que el límite de f de z cuando z tiende a b es L, el famoso para cada epsilon hay un delta, etcétera, etcétera. El teorema este nos dice, es cierto que la función esta f va a tener límite L cuando z tiende a b, sí, solo si cualquier sucesión en D menos B, o sea que no lo tenga B como término. Pero cualquier sucesión que converja a B, le mires los transformados a los términos de la sucesión, ¿sí? Y esa sucesión de transformados converja a L. Eso es lo que dice el teorema este que vamos a demostrar ahora. ¿De acuerdo? Es decir, el límite es L si solo si toda sucesión que converja a B tiene límite de transformados igual a L. Es un criterio basado en sucesiones que después nos va a servir para caracterizar a las funciones continuas. ¿Cómo demostramos este teorema? Tiene siempre una ida y una vuelta. Para la ida, yo tengo como hipótesis que la función converge, la función tiene límite L cuando z tiende a B. Y tengo que mostrar que cualquier sucesión en este conjunto que converja a B tiene límite L, las imágenes de los términos de la sucesión. Entonces tomamos una sucesión cualquiera en D menos B que converja a B. Yo tengo que mostrar que la sucesión de las imágenes de los términos bajo la función f, de los términos de la sucesión bajo la función f, converge a L. Entonces lo voy a hacer tomando un epsilon y encontrando, digamos, algún n. Yo sé que correspondiente a ese epsilon, por la existencia del límite, correspondiente a este epsilon existe un delta tal que si z está en el dominio de la función y en el entorno reducido de radio delta alrededor de b, entonces la evaluación de la función difiere en L en módulo menor que epsilon. La pura definición de límite de f de z cuando z tiende a b que sea igual a L. ¿De acuerdo? Ahora, correspondiente a ese delta positivo, hay un n a partir del cual la sucesión zn ya se metió en el entorno de radio delta alrededor de b. Es decir, existe un n en n tal que para todo n mayor o igual que n la sucesión está a distancia del límite de la sucesión, que es b, menor que delta. Y
Por lo tanto, para cualquiera de esos n, se va a cumplir que el valor de la función evaluado acá menos el límite va a ser menor que epsilon. Y eso no es otra cosa que decir que el límite de las imágenes de los términos de la sucesión Zn bajo f es L. ¿De acuerdo? Así, sencillo nomás es, porque si los términos de Zn se acercan a B y yo sé que cada vez que estoy cerca de B, f de z está cerca de L, bueno, tengo que f de Zn para n suficientemente grande está cerca de L. Porque Zn para n suficientemente grande está cerca de B. Así que eso demuestra la ida. Y la vuelta la vamos a hacer por contrarrecíproca, es decir, vamos a suponer que el límite de f de z cuando z tiende a b no es L, y vamos a demostrar que hay una sucesión que converge a b, pero cuyo límite no, de f de zn no es L. O sea, yo para la vuelta tendría la condición a la derecha implica la de la izquierda, o bien la negación de esta implica la negación de esta. La negación de esta es suponer que límite de f de z cuando z tiende a b no es L. Insisto, tengo que mostrar la negación de esto, que es que existe una sucesión Zn en D menos B que converge a B, pero cuyo límite de las imágenes de los términos no es L. Eso es lo que tengo que mostrar. O sea que tengo que construir una sucesión. Como el límite no es L, por la definición epsilon delta del límite, si el límite fuera L, sería que para todo epsilon existe delta. Si el límite no es L, quiere decir que existe un epsilon tal que para todo delta hay algún punto en el dominio que está en el entorno reducido de radio delta alrededor de B, pero que su distancia, la distancia del evaluado por f en z a L es mayor o igual que epsilon. Esto es ni más ni menos que la negación de la definición de lo que significa límite de f de z igual a L. En particular esto dice para todo delta pasa esto, en particular voy a considerar los delta de la forma 2 a la menos n. Son números positivos, así que para n igual a 0 vale 1, para n igual a 1 vale 1 medio, para n igual a 2 vale 1 cuarto y así sucesivamente. O sea, si para todo delta positivo pasa algo, en particular ese algo va a pasar para cuando el delta tenga la forma 2 a la menos n, donde n es un natural. Entonces, para todo n natural, existe algún punto que le voy a llamar Zn para reflejar la dependencia con n, que está en el dominio y tal que la distancia de ese Zn a b es mayor que 0, menor que 2 a la menos n, pero f de Zn menos L en módulo es mayor o igual que epsilon. O sea, esto es una particularización de esto para el caso en el que delta tiene la forma 2 a la menos n, que es un número positivo. Eso Zn evidentemente es una sucesión en el dominio, y como todos los Zn están en el entorno reducido, quiere decir que Zn está en D menos B. O sea, ningún Zn vale B, así que esta es una sucesión en D, ninguno de sus términos vale B, o sea, es una sucesión en D menos B. Y cumple efectivamente que esa sucesión Zn tiene el límite B, porque el límite de la distancia desde los Zn hasta B es 0. 2 a la menos n se va a 0 cuando n tiende a infinito, así que el límite de Zn cuando n tiende a infinito es precisamente B. Pero por supuesto que entonces no puede ser que el límite de f de z sub n sea igual a L. ¿Por qué? Porque eso exigiría que la distancia de f de Zn a L se achique tanto como uno quiera, pero acá estamos viendo que a partir de que para todo n natural, el f de Zn está a distancia mayor o igual que epsilon de L, por lo tanto esto, digamos, no se produce la convergencia de f de Zn a L. Y por lo tanto el límite de f de Zn es distinto de L, y eso es lo que quería probar para probar la contrarrecíproca de la vuelta, que es esta.
Y eso da lugar, como les decía, a un corolario muy importante porque es otra caracterización de la continuidad de una función. Si uno tiene una función definida en algún conjunto D y un punto de su dominio, resulta que vamos a ver una caracterización entonces de continuidad de la función en B a través de este enunciado. Las dos condiciones siguientes son equivalentes. Función f continua en B, dice este enunciado, eso es equivalente a pedir que toda sucesión en D menos B que converja a B cumpla que el límite cuando n tiende a infinito de los f de zn sea f de B. O sea, en otras palabras, esto lo que dice es cuando una función es continua en B, el límite de f de zn es lo mismo que f del límite de zn que es B. Y por lo tanto es como que cuando no siempre uno puede intercambiar el proceso de tomar límite con evaluar una sucesión, digamos, f, límite de f de zn no necesariamente es igual a f del límite de zn. Piensen en el ejemplo ese que vimos hace un rato, que la sucesión zn tenía límite 0, pero la sucesión, las imágenes oscilaban. ¿Qué pasaba allí? La función no era continua. Este enunciado nos está diciendo que cuando la función es continua, límite de f de zn es lo mismo que f del límite de zn. Y la demostración tiene dos partes. Un caso trivial, pero que lo tenemos que ver, y un caso no trivial, pero que es justamente lo que nos, por aplicación del teorema que acabamos de demostrar, se termina cumpliendo. El caso trivial es, ¿qué pasa si B es un punto aislado de D? Bueno, recuerden que automáticamente la función f es continua en cada uno de los puntos aislados de su dominio, así que esto sería, en este caso, esto es verdadero, y esto también porque ¿puede haber una sucesión en D menos B que converja a B? No, no puede porque al ser B un punto aislado de D, recuerden que si yo quisiera una sucesión en D menos B que converja a B, tendría que haber puntos arbitrariamente cerca de B. Pero como es un punto aislado, no puede haber puntos en D menos B arbitrariamente cerca de B. Así que si B es punto aislado, esta es verdadera, porque ya sabemos que toda función continua, toda función es continua en los puntos de su dominio que sean aislados. Y esto me está diciendo, todas las sucesiones convergentes tienen que cumplir tal cosa. Como no hay ninguna, esto se cumple trivialmente. Entonces, si B es un punto aislado de D, no hay sucesiones en D menos B que converjan a B, por lo que esta condición se cumple trivialmente. Y la primera condición sabemos que es trivial, las dos proposiciones son verdaderas, por lo tanto son equivalentes. Y si B es un punto de acumulación, entonces ya no es aislado, y si no es aislado tiene que ser un punto de acumulación de D. Nosotros sabemos que F es continua en B, recuerden que en los casos estos la continuidad se reducía a ver que el límite de la función existe, que la función está, se puede evaluar en B y que ambas cosas son iguales. Bueno, pero esto, el límite de una función cuando z tiene algo, este valor L sí, solo sí, para cualquier sucesión en D menos B que converja a B, el límite de f de zn es igual a este L. O sea, esta es la aplicación del teorema que acabamos de demostrar. Y esto es importante, como les digo, porque caracteriza a las funciones continuas. Una función es continua si solo si cualquier sucesión, continua en B si solo si cualquier sucesión convergente a B tiene imágenes de términos que convergen a f de B. Bueno, y de esta manera concluimos con nuestro estudio de las sucesiones numéricas complejas. Hemos visto las definiciones, hemos visto varias propiedades y todo esto lo vamos a estar aplicando la clase que viene cuando veamos las series numéricas complejas, que son en realidad una serie, es un tipo particular de sucesiones. También la clase que viene vamos a empezar a ver qué rol juega la variable compleja dentro de los desarrollos en serie de funciones. Nos estamos viendo, hasta luego.